todo nuestro proceso académico. El ensayo argumentativo es uno de los recursos textuales que vamos a utilizar durante toda nuestra vida y en todas las asignaturas, pero tiene una estructura en la cual nosotros debemos de identificar y mayormente poder asimilarlo, en el cual nosotros podamos distinguir sus particularidades. Como forma básica de todo este contenido, siempre hemos venido nosotros desarrollando estas temáticas bajo una misma premisa, que el ensayo cuenta con una introducción, un desarrollo y una conclusión, lo cual es básicamente cómo se ha manejado y se han manejado todos los recursos textuales. No es algo erróneo, sino más bien que tiene esa secuencia respecto a la planificación textual. Para nosotros poder establecer, ¿sí?, como recurso textual, debemos de ver la naturaleza de este recurso textual, sus partes, qué función cumple cada parte, cómo puedo desarrollar cada parte. Y desde las anteriores clases, poder desarrollar, poder establecer, poder poner en ese texto mi idea, mi participación, mi función, mi tesis. Recordemos que cuando yo hablaba de una tesis, yo estaba hablando ya de una posición, ¿sí?, que tomo respecto a un tema determinado. Si mi posición es defender el tema o criticarlo, estar de acuerdo o no, esa tesis voy a desarrollar durante todo mi trabajo, ¿sí? Una introducción. Yo introduzco mi tema. Voy a establecer los antecedentes. ¿Qué hay? ¿Qué se refiere de mi trabajo? ¿Por qué es importante hablar sobre mi tema? ¿Qué relevancia tendrá? ¿Para qué va a servir a otras personas aquello? Un desarrollo donde las, ya de yo a establecer el porqué de esas singularidades de mi trabajo, por qué yo puedo pensar de esa manera o no. Como les repito, ya en el desarrollo de mi texto voy a establecer todas las pautas necesarias para que mi tesis, vuelvo y repito, mi tesis, que es mi posición sobre un tema, pueda ser considerada como factible, como una verdad. Por ejemplo, si yo digo, mi tesis sobre la contaminación ambiental es que gran parte del problema tienen las grandes empresas, pues entonces yo deberé de desarrollar argumentos en el cual yo determine que verdaderamente son esas empresas parte de que tienen parte de la culpabilidad para la contaminación ambiental. Yo voy a desarrollar mi tesis, mi posición. Cada parte de ese desarrollo que va establecido por párrafos tendrá una idea principal, una idea secundaria y mi aporte a aquello. Por eso, para hacer un ensayo argumentativo, debemos de tener asimilado en nosotros una competencia textual lectora en la que vamos a poder identificar las ideas principales de un texto, las ideas secundarias, las ideas relevantes y tomar acción en aquello, poder decir nuestra posición respecto a aquello, poder complementar. Para la parte introductoria de nuestra clase, un corto video respecto a el ensayo argumentativo. Se los voy a mostrar para que puedan
asimilar el contenido también. Un ensayo argumentativo es aquel en el que se propone y se defiende una postura personal sobre un tema o problemática determinada. ¿Cómo se hace? Primero, deberás elegir un tema. Como el ensayo es un texto en el que se defenderá un punto de vista, es importante que te expreses con claridad. Después, se establecerá una postura ante el tema a desarrollar, el cual será el eje de tu ensayo. De igual forma, las fuentes de información deben ser confiables. Recopila, compara y analiza la información que encuentres sobre el tema. Es recomendable que elabores notas que te ayuden a registrar las ideas o partes de los textos que recuperarás para tu ensayo. Esto te permitirá tener mejor organizada la información al momento de comenzar a escribir. Asimismo, ya que se trata de un texto más o menos breve, al escribir tus ideas es indispensable que seas concreto. El objetivo no es decir todo sobre un tema, sino exponer tu punto de vista con un lenguaje claro, directo y sencillo. Pensar a quién o a quiénes va dirigido tu texto puede ayudarte. Algunos puntos a considerar para finalizar tu ensayo es que siempre debes tener presente el eje conductor, es decir, tu texto es una determinada postura de tu tema. También es necesario poner atención que el orden de los párrafos sea el adecuado, así como que la información que plasmaste en los mismos sea relevante para sustentar tu postura. Además, observar que el uso de los signos de puntuación sea el correcto, pues facilita o dificulta la lectura. El vocabulario que utilices debe ser variado y apropiado, por ello siempre debes trabajar con diccionarios de la lengua española y diccionarios de sinónimos. Más aún, cuidar tu ortografía. Si tienes duda de cómo se escribe alguna palabra, consulta un diccionario. ¿Cuál es su estructura? El ensayo está compuesto por un título, la introducción, el cuerpo o desarrollo, la conclusión o comentarios finales y referencias bibliográficas. El siguiente ejemplo es a partir de un ensayo titulado El carácter mitológico de la epilepsia. Trata el tema de los mitos alrededor de la epilepsia y cómo la creación y el uso de los mitos es utilizado por el ser humano para explicar aquello que no resuelve de un modo científico. Dicho ensayo se recuperó de Alegría, Margarita, 2003. La lectoescritura como herramienta. Leamos la ciencia para todos, Manual, México, Fondo de Cultura Económica. La estructura del ensayo deberá llevar lo siguiente. El título debe reflejar la postura sobre el tema que abordarás, por lo que debe ser muy específico y claro. La introducción es la parte inicial del ensayo en la que se explica brevemente al lector el tema a abordar o problemática, algunos antecedentes, tu postura respecto y las partes en que se organiza tu texto. Estos párrafos son muy importantes porque deben captar el interés del lector, ya que es su primera aproximación a tu ensayo. En el cuerpo o desarrollo se plantea aquellas ideas personales que reflejen tu postura sobre el tema o problemática a tratar. Puedes apoyarte con lo que otros autores han dicho al respecto, así como ejemplos o datos estadísticos. En la conclusión o comentarios finales, se trata de escribir una reflexión final sobre la información expuesta en tu texto. Puedes recuperar los puntos más importantes de tu ensayo o bien hacer alguna propuesta al respecto. En las referencias bibliográficas se encuentran las obras mencionadas en el ensayo, no solo las que se citaron textualmente.
Bien, se nos ha dicho en el video esta estructura básica, ¿sí? Que será parte de todo tipo de ensayo argumentativo. Un título, una introducción, un cuerpo o desarrollo, las conclusiones y las referencias bibliográficas referidas a los textos en los cuales yo me estoy apoyando para hacer mi ensayo, ¿sí? Ahora veamos específicamente cada uno de esos puntos. ¿Qué se trata? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo podemos desarrollar? ¿Qué elementos intervienen? ¿Sí? En toda esa estructura. Entonces tenemos que para escribir un ensayo argumentativo, primero tenemos que tener claras las partes del mismo, ¿sí? Ya tenemos claras las partes, ¿no? Un tema, un desarrollo, perdón, una introducción, un desarrollo y conclusión. La forma base y estructura básica de todo tipo de texto. Introducción, desarrollo, conclusión. Aumentamos el título y referencias bibliográficas. Una vez que tengamos preparado, ya tengamos esta idea del documento, ¿sí? Tenemos la idea de qué se va o cómo se va a estructurar, porque es la estructura de todo tipo de ensayo. Ahora nos concentraremos en cada parte. Ahora, en el documento que nosotros desarrollemos, tiene que estar la información sobre la tesis. Recordemos que cuando digo de mi tesis, estoy hablando de mi posición sobre un tema determinado, ¿sí? ¿Qué es lo que yo pienso sobre ese tema? Esa va a ser mi posición. Yo formo parte de, generalmente, en forma enunciativa. Generalmente va a estar así nuestra tesis. Yo pienso que, ¿sí? Tomo parte de la acción en el texto, lo que mi posición sobre un tema determinado y en base a ello voy a desarrollar todo lo demás. Ahora, es preciso nosotros aclarar que para el ensayo argumentativo no tenemos límites en torno a su escritura. Puede ser e ir desde 5 páginas hasta unas 10 páginas, dependiendo de lo que yo tenga para hablar, lo que yo tenga para decir, ¿sí? Si yo no tengo nada que decir, no voy a poder escribir nada. Por eso tengo que primero saber sobre el tema que voy a desarrollar. Primero me informo, conozco qué problemas hay de ese tema, qué soluciones se han querido dar, qué antecedentes se han dado, quiénes hablan sobre ese tema, qué relación tienen esas personas que hablan sobre el tema, tienen pertinencia esas personas para hablar del tema. Y así sucesivamente voy formulándome preguntas y esas preguntas las voy a ir respondiendo. El ejercicio para hacer un ensayo argumentativo es tener en físico generalmente el documento o los documentos sobre el tema que yo voy a tratar. Entonces yo voy a subrayar, a ir identificando las ideas principales, ideas secundarias de ese texto, ¿sí? En la introducción, ¿qué me dicen en ese trabajo? ¿De qué trata? ¿Qué es el tema? Y voy anotando. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Bajo preguntas. ¿Qué es? ¿Hacia dónde va? ¿Qué características tiene? ¿Qué relación tiene? ¿Cuánta relevancia puede tener? ¿Qué problemas también ostenta? Todo eso lo voy a ir identificando en el texto que yo voy a leer. Y luego lo pondré aparte. Una idea principal de una idea secundaria. Recordemos que las ideas secundarias dan secuencia a la idea principal. Y eso está en todos los párrafos. Ya habíamos visto incluso la tecnología textual de cómo se organizaba este tipo de textos, ¿sí?
cuando nosotros tenemos un texto argumentativo, generalmente para hacer un párrafo, siempre vamos a establecer vamos a partir, ¿sí?, de un conector textual, de una idea principal, seguido de la idea secundaria, de la cual se desglosa esta idea principal, y nuestro aporte, ¿sí? Lo que pensamos, nuestra posición respecto a esa idea secundaria del texto que yo voy a ir desarrollando, porque no significa que el ensayo argumentativo sea simplemente una puesta en escena de todas las ideas principales y secundarias que yo saqué de otro texto que he leído. No, ¿sí? Tampoco es un copia y pega. Es lo que yo he identificado y con mis palabras voy a poner. Yo leo un párrafo y veo que en ese párrafo la idea principal es las primeras dos líneas del párrafo. Pero yo pondré esas dos primeras líneas del párrafo con mis palabras. Esa será la idea principal de ese párrafo, de todo ese texto. Luego digo, ¿qué le sigue? Una idea secundaria de aquello, ¿sí? Si digo, la contaminación ambiental en Ecuador supera los índices del 96%. Perfecto, esa sería principal. Ahora, una idea secundaria, algo que dé secuencia a aquello. Y diré, o estará en el texto, mayoritariamente ese 96% se encuentra en las provincias de El Oro, Los Ríos y Guayas. Esa es la idea secundaria que le está siguiendo, dando secuencia. Ahora, mi aporte, ¿sí? Ahora, puedo decir y argumentar, estableciendo así que mayor parte de la relación en torno a la contaminación ambiental se da en sectores de la costa, en sectores de la costa, a diferencia de la región sierra. Es lo que yo voy a proponer, ¿sí? Una idea principal, una idea secundaria y luego mi aporte. Ahora, vamos a la primera parte. Tenemos el título, ¿sí? Ahora vamos a la introducción. En la introducción, nosotros vamos a hacer un llamado al lector. ¿Cómo vamos a tratar el texto? ¿Qué se va a desarrollar? ¿Por qué debería de leer nuestro texto? Obviamente siempre vamos a escribir en tercera persona. Es decir, no voy a decir yo te propongo, sino se propone en tercera persona, de manera indirecta, ¿sí? No voy a escribir bajo un aspecto personal, ¿sí? En ninguno de los casos, siempre en tercera persona. Eso es necesario en todo, eh, en todo texto, ¿sí? Entonces, en la introducción yo voy valga la redundancia, voy a introducir mi tema. Voy a hacer que el lector sienta atracción de leer mi tema. En el presente ensayo se hablará sobre el tema de la contaminación ambiental, siendo uno de los principales temas que se deben de desarrollar a nivel mundial. Y sigo, ¿sí? Es muy importante tratar sobre este tema, puesto que bla, 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 bla. ¿No es cierto? ¿Yo qué voy a establecer? Ya la importancia de mi texto, la importancia de mi tema. ¿Por qué se va a desarrollar este tema? ¿Cuál fue el objetivo en el cual yo como autor he tenido para poder desarrollar mi tema? Y generalmente vamos a recordar brevemente el contenido que vamos a tratar. En el presente ensayo también se tratarán las características principales sobre tal tema. Luego abordaremos tal cosa, culminando con los aportes de los autores en torno a esta temática, ¿sí? La introducción ya es como el resumen, la síntesis de todo mi trabajo, ¿sí? Lo que yo voy a trabajar, lo que yo voy a desarrollar, cómo lo voy a desarrollar, ¿sí? ¿Qué problema existe para yo poder desarrollar ese tema? Yo voy a proponer mi tesis al principio de el cuerpo
introductorio. Mi tesis va a tener que estar explícita o implícitamente, generalmente en forma de enunciado. Mi tesis, como lo repito, si es mi posición sobre un tema determinado. Si yo digo, yo voy a hablar de la contaminación ambiental, pero yo y mi tesis es que son las empresas grandes que tienen la culpa de esta contaminación ambiental, esa es mi tesis a defender. Entonces pondré, en el presente ensayo se darán las características principales sobre lo que es la contaminación ambiental, siendo las empresas grandes quienes tienen mayor grado de culpabilidad para este problema global, ¿sí? Yo doy una afirmación, en forma afirmativa, estoy diciendo mi tesis. Ya lo estoy diciendo textualmente. ¿Cuál es mi tesis? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Sí? Con ello nosotros podemos enunciar el tema general, en el cual se va a desarrollar nuestra argumentación. ¿Sí? ¿Qué problemas hay? Con eso nosotros podemos hacer que el lector sea capaz de poder resaltar, ¿sí?, las ideas principales de nuestro ensayo. Lo que yo voy a hablar, ¿sí?, será mi propio pensamiento. Yo me basaré en otros autores para complementar lo que estoy diciendo, para que se diga que lo que estoy diciendo no es simplemente yo de loco que lo estoy planteando, no, sino que más personas que también apoyan mi idea, apoyan mi argumento, apoyan mi posición. Cuando nosotros tengamos esta planificación en los textos, ¿sí?, vamos a poder identificar cada uno de sus partes, ¿sí? Decíamos, ¿no? En la introducción, ¿vamos a qué? A hablar sobre nuestros temas, sobre qué antecedentes podemos encontrar. ¿Por qué es relevante? Voy a poner mi tesis. Mi tesis es mi posición sobre un tema determinado, ¿sí? Mi posición. Luego tenemos ya los argumentos cuando vamos a hacer ya el desarrollo, ¿sí? En el desarrollo o cuerpo teórico de mi ensayo, yo deberé de establecer ya mis argumentos. ¿Cómo hago mis argumentos? ¿Sí? Con párrafos. Estos párrafos tendrán que tener alguna secuencia. Esta secuencia también, como decía anteriormente, planificación textual, igual tendrá una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción bajo un conector textual, un desarrollo bajo la idea principal, idea secundaria, y luego mi aporte hacia esa idea principal de idea secundaria, lo que yo pienso de esas ideas. Yo voy a poner en evidencia lo que yo pienso. Voy a poner autores, otras ideas que respalden lo que yo estoy diciendo en mi ensayo. Un argumento por párrafo siempre es bueno, porque ya en el desarrollo va a estar sido solamente por párrafos. En primer párrafo voy a hablar sobre las características. En el segundo párrafo voy a hablar sobre tal vez aspectos relevantes. En el tercer párrafo ya hablaré sobre aspectos negativos. En el quinto párrafo establecer aspectos positivos. Y así sucesivamente voy organizando esta información. Tiene un orden, una secuencia, es coherente. Toda la parte del ensayo es coherente, tiene que tener una relación, una secuencia. Yo no voy a hablar primero de los aspectos negativos y luego voy a hablar de las características. No, primero veo las partes esenciales. Es que yo voy a hacer un ensayo argumentativo. Primero voy a ver las características, voy a ver qué antecedentes hay,
qué se refiere sobre el tema, ¿sí? Luego ya vendré con otros aspectos, como aspectos positivos, negativos, todo eso llevados a una secuencia, ¿sí? ¿Qué secuencia tendrá a partir de mi tesis? Yo voy a desarrollar mi posición, mi tesis, lo que yo pienso en diferentes momentos, ¿sí? Entonces, en un ensayo, el párrafo, ¿sí? Será donde yo voy a sostener mi argumento. Generalmente la extensión para un párrafo va a ser entre 5 a 6 líneas, generalmente. Puede tener una extensión mayor, puede tener, dependiendo de cómo sea lo que tengamos que decir, ¿sí? Pero generalmente vienen de 4 a 6 líneas, generalmente. Y vamos a poder incluir, ¿sí? Muchos puntos diversos que al lector van a conducir hacia la idea que yo tenga de mi tesis, ¿sí? Si yo no puedo tener esa secuencia, el lector no va a poder establecer concretamente el trabajo que yo estoy realizando. No va a poder identificar estas partes que yo necesito que entienda. En la introducción ya le estoy diciendo al lector sobre qué voy a hablar, qué voy a trabajar, qué elementos, ¿sí?, he tratado. Yo puedo incluso dar un resumen, una síntesis de cómo he trabajado en la temática durante todo el desarrollo del ensayo, en la introducción, claro. Ahora, en el desarrollo, ya los párrafos argumentativos. Voy a dar mi argumento, mi posición, voy a defender mi tesis. Entonces, el orden de los argumentos, ¿sí?, va a ser incluso puesto a consideración como el argumento total de mi tesis. ¿Por qué? Porque si no tiene secuencia, no puedo saber cuál es mi argumento. Si yo digo que mi tesis es que las empresas tienen el problema o mayormente son parte mayoritaria sobre el problema de la contaminación ambiental, ¿sí? Todos mis argumentos deben de ir referidos a esta idea. ¿Por qué las empresas contaminan más? ¿Qué tipo de empresas contaminan más? ¿Desde cuándo ha contaminado más? Ahora luego digo, ¿hay alguna eh, ley que regule el grado de contaminación que puedan producir las empresas, por ejemplo? Y voy a argumentar. Todo va a ir hacia la misma idea. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi tesis principal? Que las empresas son las culpables, mayormente culpables de la contaminación ambiental. Entonces yo voy dando relación, voy dando secuencia y todo lo que vaya desarrollando, todo lo que vaya dando en el cuerpo de mi ensayo, tiene que tener una relación, una secuencia. Yo no puedo hablar de algo irrelevante y contra de mi tesis. Si yo digo que mi tesis va a ser, voy a parecer muy redundante a la idea, pero es necesario para que se entienda la valoración de este ensayo, ¿sí? Si mi tesis es que las empresas son las principales contaminadoras o quienes tienen el mayor problema para la contaminación, yo todos mis párrafos debo de hacerlo bajo esta idea. Yo no voy a establecer un párrafo o algunos párrafos o varias ideas que vayan contra de mi tesis. Yo voy a decir, no, el principal problema no son las grandes empresas, sino los pequeños productores. No, porque ya estaría en contra de mi propia tesis. Entonces ya no tengo un argumento, porque si mi argumento era defender aquello y luego escribo algo distinto a aquello, yo mismo me estoy dando la contra, yo me estoy contradiciendo. Si yo me estoy contradiciendo, mi argumento ya no vale. Recordemos que anteriormente habíamos igual referido a los eh, discursos orales, y establecíamos también un argumento. ¿Cuál es el argumento? La persuasión, para que nosotros persuadíamos con nuestro argumento. Pero si en un momento yo mismo me contradigo, ya no voy a persuadir, no voy a convencer, porque va a parecer una falacia lo que estoy diciendo.
Entonces, todo tiene que tener una secuencia, una relación. Yo no puedo proponer nada por proponer. Tiene que tener alguna relación. Si no tiene secuencia, no tendré mi argumento. Por tal razón, ¿sí? Quedará descartado. Entonces, en el desarrollo va a ser una sucesión de argumentos tras argumentos. ¿Sí? Argumentamos el por qué. ¿Por qué? Esa es la pregunta que debemos de tener mucho en cuenta. ¿Por qué? ¿Sí? Si la idea principal de un texto, ¿sí? Es, por ejemplo, eh, vamos en el ejemplo 2, ¿no? Los estudios comprueban que el voto obligatorio aumenta la participación electoral. Hacemos, ¿sí? Parte de esta idea nuestra. Y entonces vamos a preguntarnos, ¿por qué los estudios comprueban que el voto obligatorio aumenta la participación electoral? Entonces vamos a seguir dando secuencias sobre ese tema, sobre todo cuando viene algún tipo de consecuencia para quienes no voten. Primero me dice que los estudios comprueban que el voto obligatorio aumenta la participación electoral. ¿Por qué aumenta esta participación electoral? Porque va a haber una consecuencia para quienes no voten. Bien, ¿no es cierto? Ahora, aquello que ha sido una medida eficaz, ¿sí? Y yo voy dando ya secuencia. Todo esto de acá va a ser trascendente, es decir, aumenta la idea principal que yo tengo, la idea secundaria. Ya doy valor, ¿sí? Estoy respondiendo a esa duda. Yo no voy a poner ideas separadas, no. Yo tengo mi idea principal, tengo mi idea secundaria en un párrafo. Ahora voy desarrollándolo. ¿Bajo qué premisa fundamental? Preguntando. Me tengo que preguntar por qué, para qué, hacia dónde. Y para responder esas preguntas, entonces deberé usar argumentos. Este tipo de argumentos generalmente vamos a sostenernos tanto con estadística, generalmente 40% de los colombianos habitan en unas urnas, por ejemplo, son datos oficiales que yo puedo tomar para que mi argumento sea fuerte, conciso, ¿sí? Y ahora, reitero lo que yo estaba diciendo previamente. Si mi idea principal, yo digo que el voto aumenta en la participación electoral, luego lo mismo voy a decir, a reiterar esa idea para que quede propiamente dicho, ¿sí? ¿Qué dicen al final de este párrafo que estoy señalando? Dice, se refleja en las encuestas un debilitamiento de la confianza en la forma de gobierno, ¿sí? De las tolerancias y las alternativas antidemocráticas, por ejemplo. Entonces, yo en principio, ¿cómo hago el párrafo? Un conector introductorio. Introduzco esta idea, ¿cierto? La primera relación es la obvia, ya doy la primera razón, es un conector hacia las primeras. Luego ya doy la idea principal, idea secundaria, ¿no es cierto? Luego de aquello, establezco el cuerpo argumental, es decir, ya empiezo a responder las preguntas que yo tengo. Y en esas preguntas culmino, ¿sí? Culmino toda esa secuencia que vaya teniendo. ¿Sí? Es decir, vamos a establecer de una manera sucesiva argumentos más importantes y menos importantes. ¿Bajo qué? Preguntándonos, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿De qué estoy hablando? ¿Cuándo voy a hablarlo? Ahora, muchos dicen es mejor pocos argumentos que sean fuertes que muchos que sean débiles. Claro que sí, ¿sí? Los argumentos deben estar bien desarrollados, bien desarrollados. Que todos los párrafos favorezcan a mi tesis, ¿sí? No voy a poner un párrafo, un argumento contra de mi tesis. Y si lo pongo, debe tener una secuencia textual, el por qué lo estoy poniendo. Pero si no tiene y me estoy contradiciendo, no voy a tener un propio argumento en todo el texto, no solamente en el párrafo que vaya a proponer. ¿Sí? Debemos desarrollar cada párrafo, porque si yo desarrollo cada párrafo, yo tendré lo mismo que la anterior vez. Yo introduzco esa idea,
pongo la idea principal, idea secundaria y luego voy a desarrollar esa idea. ¿Qué se dice? ¿Por qué se dice eso? ¿Qué datos aportan a aquello? ¿Sí? Veamos el anterior ejemplo. El 40% de colombianos no vota tal cosa. Datos, cifras. Luego de dar datos, cifras, algún elemento, algún autor relevante. Voy a poner, por ejemplo, si estoy hablando de un ensayo respecto a la ciencia, ¿sí? Voy a decir, Albert Einstein decía tal cosa. Luego de eso pondré coma. Sin embargo, bueno, sin embargo, se considera que esa idea está tal vez no apta para los tiempos modernos, por ejemplo. Y es mi parte, mi aporte lo que yo doy en ese argumento. Entonces, todo argumento, ¿sí? Debe ser desarrollado bajo mi primicia de la tesis, mi posición. ¿Sí? ¿Qué posición yo tengo? ¿Sí? Mi posición es que quiénes son los culpables. Yo digo que son estos. ¿Sí? A una acción afirmativa. Esa va a ser mi tesis, mi posición, que ya la puse en dónde, en la introducción de mi trabajo. A partir de eso yo voy a desarrollar. Mis argumentos van a estar enfocados a mi tesis para favorecer a mi tesis. ¿Sí? Voy a desarrollar mis párrafos. ¿Sí? El desarrollo de mis párrafos dependerá de qué, ¿sí? De elementos objetivos de otros autores, respondiendo preguntas. Y luego tenemos la última parte, ¿no? Que es la conclusión, ¿sí? Que generalmente es la parte más difícil que suele saberse dar. Porque en la introducción, al contrario de la introducción, ¿sí? Yo vuelvo a poner el tema específico. Muestro la comprensión del tema y a qué he llegado. Si yo digo que todos los argumentos han beneficiado para mi desarrollo de mi tema de tesis, pues entonces, en la conclusión voy a desarrollar y voy a poner nuevamente mi tesis. Por tales razones, he visto que las empresas sí son mayormente culpables para la contaminación ambiental.